Bienvenidos al podcast de formación en dermofarmacia. Soy Tomás Muret, vocal nacional de dermofarmacia, y con la ayuda de diferentes compañeros repasaremos e iremos aprendiendo sobre el cuidado y la salud de la piel. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que nos estés escuchando. Después de un interesante ciclo de podcasts centrados en rutina cosmética, hoy vamos a hablar de una patología inflamatoria crónica de la piel que, pese a su impacto en la calidad de vida de los pacientes, sigue siendo poco conocida: la hidradenitis supurativa. Para tratar este tema tenemos el honor de contar con una auténtica referente en la materia. Ella es quien me convenció para que estudiase y apostase por una enfermedad que yo hace años ni siquiera sabía pronunciar. Señoras y señores, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Virginia Barrau. Hola Tomás, muchas gracias y muchas gracias a los oyentes por su interés en conocer esta enfermedad que todos hemos tenido que practicar alguna vez para no atragantarnos o no trabarnos a la hora de decirlo, pero una enfermedad muy complicada, como vamos a ir desgranando, pero muy importante de conocerla y poder colaborar en su detección. Mira, yo voy a contar un par de cosas a los oyentes porque hace años que tú y yo ya nos conocemos, pero yo recuerdo que me llamaste la atención en un Infarma hace ya algunos años, por no decir bastantes, donde presentabas Dermotips, unos vídeos sobre dermofarmacia que venían acompañados de una persona que los traducía a la lengua de signos para acercar el mundo de la salud de la piel a los pacientes con discapacidad auditiva, ¿no? Y me pareció algo increíble, súper bonito. Pero muchos yo creo que te conocen a ti por tus vastos conocimientos en dermofarmacia, lo que te ha llevado a crear tu propia línea cosmética bajo el nombre de Virginia Barrau y por la dedicación a la profesión a través de tu trabajo en la vocalidad de dermofarmacia del Colegio de Zaragoza, ¿no? Pero también recuerdo que tenías y sigues teniendo un gran conocimiento y dedicación al paciente oncológico y recuerdo allí por 2019, en aquel Masdermo prepandemia, ¿no?, que nos diste una magnífica charla sobre cómo actuar frente al paciente oncológico, que hoy en día hemos hablado mucho, tenemos muchos cursos de paciente oncológico, pero allí en el 2019 no era tan común. Tú ya eres una experta en ese cambio. Y luego das un cambio de tercio sin dejar todo lo que sabes y te centras en esta patología, hidradenitis supurativa, que es tan fea la patología como el nombre en sí, ¿no? Y que yo quiero que después, durante este podcast, nos desveles por qué te interesaste en esta patología, pero antes vamos a empezar, Virginia, a ver si nos puedes explicar qué es exactamente la hidradenitis supurativa. Bueno, pues a ver, la hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica donde el folículo pilosebáceo se ve inflamado y tiene acción recurrente y va debilitando, la salud íntegra de la piel, porque aparecen nódulos, accesos, cicatrices y fístulas, donde esto va encaminado a tener un dolor, un prurito y también una patología y una infección cutánea. ¿Qué problema tenemos? Que además aparecen en zonas pues también con mucho roce y con mucha fricción, y eso también hace que aumente el dolor, como son las axilas, los glúteos y debajo de los senos. Y también el problema de la enfermedad es que, como no es muy conocida, como ya iremos luego contando el porqué, esto hace que la gente tenga un calvario de médico a médico sin saber lo que le pasa, y entonces también tenga un gran impacto psicológico. A ver, para situarnos en contexto, ¿cuántas personas se ven afectadas por esta patología? ¿Se sabe también si afecta más a un sexo, a una raza? Pues a ver, actualmente en España hay diagnosticadas un 1%, pero la estimación mundial va entre el 1% y el 4%. En los últimos investigaciones que se han hecho, se ha aumentado a diagnosticar un 2,7%. Pero realmente estos datos, ¿qué nos dicen? Pues que hay un problema, que hay un infradiagnóstico de la enfermedad con todo lo que ello conlleva en los pacientes, porque no hay que olvidar es que desde que te aparece la enfermedad, que suele ser en etapas de la pubertad, hasta que te lo diagnostican, la media, según diferentes estudios, es unos 11-12 años. O sea, un paciente está sufriendo de 11 a 12 años con una enfermedad que le duele, que le molesta y que además nadie entiende.
y además también va asociado mucho al sexo. 3 de cada 4 pacientes son mujeres, donde además tiene un componente hormonal también importante, y esto hace que pues aparezcan en estados como puede ser la pubertad, el embarazo también se exacerbe también en la menopausia, aunque a veces aminora un poco la menopausia, pero lo normal es que estos estados hormonales exacerben esta enfermedad. Entonces, tiene un manejo complicado, es una enfermedad de por sí complicada porque no se diagnostica, pero su evaluación y su seguimiento también es complicado. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy individual. No existe una enfermedad, en este caso, que muchas veces con otras enfermedades lo decimos, ¿no? Existe el paciente y no hay una medicación estándar para todos. Entonces aquí es fundamental el aunar todos los agentes sanitarios. Hablamos de todos los agentes sanitarios, desde farmacéuticos comunitarios, farmacéuticos de hospitales, que son fundamentales también en el manejo de ciertos medicamentos que luego van a tener que utilizar, médicos de atención primaria y por supuesto de los dermatólogos. Entonces hay que, como decimos muchas veces, ¿no? La unión hace la fuerza. Pues aquí desde luego uno de los fracasos que hay es que como somos muchos agentes que debemos de conocer bien la enfermedad y llevar al paciente no como una persona colectiva sino individual, eso también hace pues que haya este infradiagnóstico y infratratamiento. Vale, antes hablabas de que es una enfermedad que afecta al folículo piloso, ¿no? Pero realmente, ¿sabemos a día de hoy cuál es la causa exacta de la hidradenitis supurativa? Pues a ver, el tema es que no hay una causa única, es multifactorial, como como que normalmente muchas enfermedades, pero no está más, y se juntan muchas cositas que hacen que la enfermedad global, pues en cada persona, como hemos dicho, avance de una manera o de otra. Por un lado, la obstrucción del folículo piloso, por acumulación de células muertas en la piel, que se producen tanto por el sudor como por la fricción. También el tema de la inflamación, que esto hace una inflamación crónica, que haya unas lesiones dolorosas y además supurantes. Y en muchos casos huelen mal. Es que, como estábamos comentando al principio, lo tiene todo. Este es el problema, es que esta enfermedad lo tiene todo. Luego, factores genéticos. Hay un componente genético muy importante, pero ¿qué pasa? Que como hemos dicho que es una enfermedad infradiagnosticada, claro, si tú no sabes que tu padre o tu tío lo ha tenido, tampoco lo vas a relacionar. Luego, los factores hormonales, que tienen un gran impacto en la enfermedad. Y luego, tanto factores inmunológicos como el estilo de vida. Y en el estilo de vida, que además tanto hablamos ahora de ello, pues todos sabemos, ¿no?, que hay que no fumar, el sedentarismo es malo, pero justo es que además en esta enfermedad la obesidad la empeora, y el tabaquismo, que luego lo abordaremos más detenidamente, mucho. Entonces creo que es importante conocer bien la enfermedad para poder también transmitir la importancia que tiene el llevar un estilo de vida, en este caso, lo más saludable posible. Vale. Veo que nos ha quedado claro que es una patología multifactorial y encima, pues como veníamos diciendo al principio, ¿no?, que es, por lo que has ido contando, tan feo este nombre como la propia patología, ¿no? Porque hidradenitis supurativa suena como horrible, ¿no? Pero me gustaría que me contaras un poco, así un poco de cotilleo, ¿no? ¿Por qué una persona como tú se interesa por esta patología que, aparte, ahora llevamos unos años que se ha oído hablar más, pero allí por el 2019, prepandemia, esta patología estaba en algún libro, estaba en algún lo leías en algunos apuntes, en alguna cosa así, pero lo pasabas así como de soslayo y te centrabas en otras patologías. ¿Cómo tú te centras en esto? Bueno, pues yo creo en las casualidades y, no sé, que las estrellas en el firmamento luego nos juntamos. Es que no te lo puedo, porque lo de oncología que has contado antes fue también una cosa parecida. A raíz de una paciente me di cuenta de la importancia que había en ayudar a estas personas y que lo teníamos además muy fácil desde la farmacia comunitaria. Y eso también fue de estas casualidades que se producen en la vida. Resulta que yo entonces estaba en el 2019, era vocal de Dermo del Colegio de Zaragoza,
y hicimos un ciclo formativo con diferentes dermatólogos en el colegio para todos los colegiados. Entonces hay un médico que yo le tengo mucho aprecio, que es el doctor Servando Marrón, y le llamé para ver si quería participar. Y me dijo que por supuesto, y que él quería hablar de psoriasis y de hidradenitis supurativa. Y entonces dije, vale, lo que tú digas. Digo, ¿cómo le voy a decir yo al doctor? No, ¿esto de qué va? Y lo dije, pues sí, muy bien, pues venga al colegio. Entonces estuve hablando de psoriasis y luego estuve comentando esto de la hidradenitis supurativa. Y había como 4 o 5 tips que dio que se me quedaron un poco en la cabeza. Por un lado, que era una enfermedad recurrente, crónica. Las imágenes, como todas las imágenes de la piel, porque la piel cuando está enferma, las imágenes son feas, pero aquí además especialmente porque, como hemos dicho antes, salen más en zonas no precisamente que sean a lo mejor más bellas, como son las axilas, el glúteo, o sea, zonas más lesiones muy inflamadas, muchas veces infectadas. Y entonces me llamó mucho la atención eso, que era una enfermedad recurrente, que se confundía muchísimas veces con los típicos golondrinos. De hecho, cuando nos ponían las imágenes decía, pues esto es un golondrino. Y sobre todo lo que me impactó era lo de la media de diagnóstico. 11 años, decía, 11 años, una persona sin saber lo que tiene. Y un poco la desesperación que nos estuvo él contando de, pues eso, de los pacientes que él llevaba. Pero la casualidad de la vida es que yo a los 2 días, en la oficina de farmacia, o sea, en la farmacia donde entonces estaba de adjunta, una compañera mía me dice, bueno, oye, como tú sabes de piel, ¿te puedo hacer una consulta? Y yo, sí, claro. Mira, es que me salen aquí, me ha vuelto a salir aquí como un grano y aquí otro grano. Y entonces dije, a ver, ¿pero a ti cuántos granos te salen a lo largo? Y dice, no, a ver, que yo esto lo tengo de toda la vida. Y dije, mira, te voy a contar una cosa que no sé si me vas a creer. Y entonces esta chica, esta técnico, se le derivó entonces fue al dermatólogo y le diagnosticaron hidradenitis supurativa después de haber estado 14 años sin saber lo que tenía, como decía ella, con una afección psicológica además brutal, porque el problema de esto es que si tú le puedes poner nombre a tu enfermedad, pues parece que no, pero la gente ya lo identifica. Pero es que, claro, ella le molestaba, le dolía, le resultaba incómodo, iba a ir a la piscina. A mí cuando me lo contaba, cuando ya más estuve hablando con ella, me recordaba un poco a lo que era la psoriasis antes. La psoriasis hace 20 años, mucha gente veía a una persona con psoriasis en la piscina y no quería estar junto con ella porque creía que se contagiaba. Exacto, totalmente. Era una enfermedad como parecían apestados. Total. Además, la gente que tenía psoriasis en verano solía ir con camisas manga largas, se solía tapar e intentar que no se le vieran las heridas. Pues eso es lo que me pasó. Bueno, entonces, resulta que luego al mes, y esto es real, vino una persona de la farmacia de un pueblo de al lado de Zaragoza, que es de donde soy yo, y me empieza a contar la misma historia. Y le volví a derivar. Y entonces ya ahí me planteé, a ver, yo entonces llevaba ya trabajando más de 10 años en la farmacia. Digo, algo estamos haciendo mal. Digo, porque a mí, que me haya pasado 2 veces en un mes, digo, aquí hay un montón de pacientes sin estar diagnosticado. Y encima con eso, con unos diagnósticos muy tardíos. Y luego además el problema que tiene esta enfermedad, como muchas, que no quiero menospreciar otras enfermedades, pero de verdad, cuando tú tratas a un paciente que tiene esta enfermedad, te das cuenta de lo en el fondo también, el desconocimiento y lo grave que es por el dolor que lleva asociado. Pues cuando hablas con ellos, hay un momento que es muy importante, que el doctor Marrón, bueno, y me imagino que el resto de dermatólogos, que se llama la ventana de la oportunidad. Esa ventana de la oportunidad es muy importante porque puedes pasar de un tratamiento bueno, que si se controla, pues el paciente va a estar bien, a terminar en una cirugía. Pero en muchos casos no es cuestión de ir quitando trozos de piel, porque claro, te quedas, como decía un día Servando, vas a ser como un muñeco vudú. Claro. Entonces, aquí es donde me di cuenta, llamé a Servando Marrón, lo conté en el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza y nos pusimos manos a la obra. No. Mira, me parece chulísima la historia, aparte creo que es interesante para los oyentes, para que se den cuenta de que una cosa, o sea, cuando tú aprendes de una patología, cuando tú sabes de algo, luego te es mucho más fácil ya detectarla o poder hacer esa derivación que tenemos que hacer desde la farmacia comunitaria, ¿no? De detectar esas patologías que a lo mejor la gente, pues que le cuesta ir al médico, le da pereza ir, ya ha ido alguno, no sé qué, y que nosotros podemos hacer esa detección y como derivarlos, ¿no? Pero has hablado durante varias veces, desde que hemos empezado, de que es una enfermedad infradiagnosticada, ¿no? ¿Y a qué se debe este infradiagnóstico y que sea tan complicada de reconocerla a tiempo?
Pues claro, se juntan pues como muchos factores. Por un lado, el desconocimiento. Si no conocemos la enfermedad, no la vamos a diagnosticar. Nosotros no lo vamos a detectar, pero es que los médicos de atención primaria tampoco la van a diagnosticar. Y no hay una prueba clínica, un análisis, una cosa en concreto que te diga, tú tienes esto. Por otro lado, yo creo que a nivel general, pues no se le ha estado... La piel en general, hasta hace poco se ha visto a veces más como un órgano estético que como el órgano más grande del cuerpo cuya función principal es protegernos. Entonces, yo creo que aquí se han juntado diferentes factores que han hecho pues, que lleguemos a un punto en que hay tanta gente con esta enfermedad, que lo sabemos, y que no esté diagnosticada. Y luego es eso, ¿qué pasa? Que tú como paciente, ¿te pasa algo a dónde vas? A la oficina de farmacia. Si vas, porque además como lo ves como un grano, dirás, bueno, pues ya se mira el grano. Y entonces además luego le preguntas ¿a quién? A tu padre, a tu abuelo, a tu amigo, y le dices, mira lo que me ha salido, un grano. Y te dirá, pues tienes un grano, pues date no sé qué, ¿no? Entonces, ese grano se va moviendo, que tú no entiendes por qué, pero ahí estás... y entonces en el momento que tú te decides ir a algún sitio, le vuelves a enseñar la axila, claro, tú no entiendes la importancia que tiene, que no es un grano único, que ya te han salido 2 o 3 en los últimos 6 meses, que ese, digamos, fue un poco el eslogan de nuestra campaña. Tú lo sigues identificando como un grano. Entonces, claro, ese grano no es un grano y hace que todo esto vaya dilatándose mucho en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Que tenemos un desconocimiento de la enfermedad. Aparte de eso, que no es una cosa que sea... es dolorosa, sale en zonas muy complicadas, no te mejor te vas a ir a una farmacia y vas a enseñar la axila o el glúteo. Entonces, entre que la zona de verlo es complicado, huele mal además, y tú tampoco te encuentras bien, pues claro, y cuando vas al médico, pues a lo mejor en ese momento no le has dicho que te ha salido varias veces, solo le enseñas ese momento puntual y lo identifica como un golondrino, por decirlo de alguna manera, pues esto hace que nos podemos pagar aquí tanto tiempo. Vale. Entre que huele mal, tiene dolor, está muchísimo tiempo sin diagnosticar. Has comentado antes también que era una patología que afecta emocionalmente mucho a esos pacientes. Más todo esto que acabo de comentar, que se lo sumamos, ¿no? ¿Qué impacto emocional y social tiene esta enfermedad en los pacientes? Pues mira, te voy a dar, Tomás, un dato, y es que es la enfermedad de la piel donde más impacto psicológico a nivel de la discapacidad en la vida sexual conlleva, más que otra enfermedad, que la dermatitis atópica, que la psoriasis, pero además cuando ves hay un cuadro, cuando ves la escala, es por mucho. O sea, la siguiente enfermedad sería psoriasis y luego dermatitis atópica. Muchísimo, como más pensemos que en qué zona sale. Claro, es que debajo de la axila, debajo del pecho, en el glúteo y encima oliendo mal, mal se te va a dar. Sí, exactamente. Y al fin y al cabo, pues eso, la sexualidad es una parte más de la vida de todos. Totalmente. Y si no, lo mismo, si tu pareja lo conoce, lo puede comprender. Pero si lo desconoce, ¿qué va a comprender? Dirá, pues es que esta chica o este chico no se ducha, por ejemplo. Crea un rechazo. Sí. Entonces, claro, esto hace... Yo de algunas pacientes que a raíz de esto conocí, por ejemplo, el tema de la piscina lo llevaban mal. Porque, claro, cuando se le salía en la ingle, pues claro, además con ciertos bañadores también roza y lo llevaban, pues la época de verano lo llevaban mal. O sea, se sienten pacientes estigmatizados. Y luego lo que te digo, la desesperación de que tú no te encuentras bien, te duele y ves que eso te va saliendo por diferentes puntos de tu cuerpo y nadie te da una explicación y te mandan a tu casa. Complicado. Un impacto, yo creo que además cuando hablas con los pacientes te dicen que lo peor que llevan en general es el impacto psicológico y de hecho yo, por ejemplo, conozco una paciente que no quiso tener hijos por si le podía transmitir esto a su hija, o sea, a su bebé. O sea que muy complicado. Bien. No, aparte es esto que acabas de contar ahora de esta paciente, de que no quiso tener hijos, de relaciones sociales, esto te coarta muchísimo la vida. Total, es un sufrimiento constante que además te tienes que estar comiendo la cabeza. Y luego, pero has dicho en algún momento que de repente te sale un grano en un sitio, luego te sale otro en otro, luego
algunos de estos granos supuran. Hay diferentes grados, me imagino, ¿no? De gravedad dentro claro, de la patología. Claro, el problema de esto es que la piel se empieza como a lesionar. Entonces, las lesiones recurrentes hacen que a la vez la piel más lesionada acabe ya con, digamos, infecciones o con lesiones más profundas, que también en muchos casos, por ejemplo, pues esto se quita. Pues claro, es que no puedes ir quitando a una persona todos los trozos de su cuerpo, y también hay zonas donde son las cirugías, pues luego también ¿cómo decirlo?, te menoscaban tu vida. O sea, la zona del glúteo, si no tienes glúteo, pues no te puedes sentar bien. Que parecerá, quiero decir, que cuando decimos glúteo no lo vemos, pero claro, es que el glúteo es muy importante para uno poderse sentar bien y poder hacer una vida normal. En unas jornadas que se llevaron a Zaragoza de hidradenitis, que se hacen todos los años por parte del Hospital Miguel Servent, lideradas por el doctor Marrón, uno de los pacientes que le había pasado esto, le habían operado del glúteo, pero bueno, ya era como más estable por la medicación, pues ahora otra vez se encontraba muy mal. ¿Por qué? Porque la medicación le había dejado de hacer el efecto deseado y tenía miedo a volver a pasar por el quirófano. Entonces, claro, por eso aquí es tan importante abordar la enfermedad como un tema de sanitario multidisciplinar. Vale, y a la hora de clasificar esta gravedad, ¿hay diferentes estadios? ¿Se dividen en diferentes grupos? Sí, encontramos dos tipos de escala, la escala de Harley y luego la escala IHS4. La diferencia que tienen las dos escalas es que la escala de Harley lo que hace es mide estadísticamente la gravedad de la enfermedad por sí sola. Y la otra escala, la de IHS4, lo que hace es evaluar la eficacia de los tratamientos. Entonces, las dos escalas se utilizan para que tanto es importante ver en qué fase estamos para poder poner un tratamiento, como para luego poder evaluar ese tratamiento. Y hablando de tratamientos, ¿qué tratamientos farmacológicos, qué opciones tenemos actualmente? Bueno, pues la diferencia también a lo mejor hace 20 años, por eso la formación continuada de los farmacéuticos es tan importante, es que los tratamientos han ido avanzando mucho, y a nivel de la piel también, pero lo que hemos dicho antes, si no tiene diagnóstico no va a tener tratamiento. Entonces, a nivel de vía tópica, pues se suele utilizar la clindamicina y luego el resorcinol en fórmula magistral al 15%. Que también una manera, por ejemplo, de detectar, que esto también lo detectamos en un tema que hicimos en Zaragoza desde el colegio, en un programa, es a veces fijarse en la medicación que se llevan los pacientes. De hecho, yo me acuerdo que dos compañeros me contaron que habían conseguido detectar dos pacientes porque eran personas que consumían muy frecuentemente clindamicina y corticoide. Claro, iba a un médico y le mandaba clindamicina, que ves, una lesión inflamada e infectada, clindamicina y corticoide. A las 2 semanas o a los 3-4 meses lo mismo. Entonces, que ahí, gracias a la formación que en su momento se proporcionó, se dieron cuenta que ese paciente tenía algo más y derivaron y lo diagnosticaron. Porque tenemos que tener en cuenta que normalmente nuestros pacientes suelen ser de una farmacia muy concreta. Pero a veces el médico pues está de sustitución, está de baja. Los médicos suelen rotar a veces por diferentes centros de salud. Entonces, por eso es tan importante la labor farmacéutica y asistencial que tenemos. Entonces, bueno, por un lado, por vía tópica, como hemos dicho, es la clindamicina y el resorcinol. Y luego, por vía oral, se suele recomendar, o los que están indicados son la doxiciclina, la clindamicina también por vía oral, la rifampicina y la minociclina. Hemos visto y hemos detectado, y por eso también en otro curso que hicimos con médicos de atención primaria, que a veces están mandando amoxicilinas y amoxicilinas con clavulánico. Y esto, por ejemplo, ha demostrado en estudios científicos que no son eficientes para esta enfermedad. Y es muy frecuente ver a veces, entonces ahí también... Ostras, interesante esto, ¿eh? Porque sí, la amoxicilina clavulánico la tenemos como ese antibiótico de amplio espectro que nos lo cubre todo, pues es muy importante que nuestros oyentes sepan que en este caso no, tiene que ser las otras, las tetraciclinas. Y a veces, claro, como lo que tú dices, como la amoxicilina es como la panacea de todos los antibióticos, pues les prescriben, ¿no?, clindamicina y luego por vía oral la amoxicilina.
Esto sería para estadios, digamos, entre el 1 y 2. Antes no lo hemos comentado, la escala de Hartley tiene 3 estadios, 1, 2 y luego el 3 sería ya el grave. Y dentro de del estadio grave, ya cuando están en esa fase, hay que utilizar anticuerpos monoclonales, que entre ellos tenemos el adalimumab y el secukinumab. No sé por qué les ponen estos nombres tan complicados a los anticuerpos monoclonales en todas las patologías. ¿De quién le pone los nombres? No sé, pero habría que averiguarlo, la verdad. Porque mira que hidradenitis supurativa, pero el secukinumab es complicado de pronunciar. Sí. Me habituaré, lo prometo. No sé quién pone los nombres, debe ser el mismo que le ponen los muebles de Ikea. Porque... Ay, total. Entonces, a veces lo que se hace, y por eso aquí es tan importante farmacia hospitalaria, que hemos dicho antes que era una enfermedad, has dicho que era muy importante. Que era muy importante. Farmacia hospitalaria está muy detrás de estos pacientes porque tienen que adaptar muy bien las dosis. Sí, porque vamos, un apunte, los anticuerpos monoclonales se dispensan exclusivamente en farmacia. Estos se dispensan exclusivamente en farmacia hospitalaria. Y además es la unión directa que tienen ellos entre el especialista, el dermatólogo, y su patología. Entonces aquí, farmacia hospitalaria, la verdad es que los hospitales que yo conozco que están además muy en concreto con esto, están muy volcados en ver bien y hacer un seguimiento para ver si tienen que estar con uno, con el otro, ir variándolo y ponerse en contacto directo con el derma, porque luego, como veremos, esta no es la única vía para afrontar esta enfermedad. Entonces aquí, como ahí sí que están, digamos, muy bien sincronizados entre unos y otros. Y eso sería a nivel de tratar la enfermedad, pero como hemos dicho antes, esta enfermedad duele. Entonces, ¿qué se recomienda para el dolor? Bueno, pues el tramadol, el paracetamol, el metanidazol, la pregabalina y la gabapentina. Y esto lo que va a ayudar es a ese proceso, digamos, del dolor también tan cronificado. Pero como te estaba comentando, Tomás, esta no es la única manera de abordar esta enfermedad, y a veces hay que hacer también, como hemos hablado antes, un tratamiento farmacológico por un lado, pero también un tratamiento quirúrgico. Vale, a ver, para cerrar un momento esta etapa de tratamiento, aunque solo para que tengan un pequeño conocimiento los farmacéuticos, ¿podrías describir un poco de forma rápida y concisa en qué consisten estos tratamientos quirúrgicos? Sí, a ver, el tratamiento quirúrgico lo que va a intentar es evaluar, o sea, atacar a ese cuando hay un control, el control del dolor pues no está bien regulado, hay cicatrices retráctiles o casos graves y ya extendidos. Pero ¿cómo se hace esto? Que a lo mejor también es importante conocerlo para que no nos sorprenda cuando nos lo estén contando los pacientes. Esto otra vez hay que medirlo a través de una ecografía para comprobar, digamos, el grado de flujo que tiene sanguíneo a través de lo que se llama la actividad Doppler. Esto es lo que le va a decir al dermatólogo en qué, digamos, estadio profundo está ese nódulo, ese absceso, o si ya está en el modo fístula, para decidir si tienen que intervenir quirúrgicamente o no. Y entonces por eso se recurre mucho a hacer un seguimiento tanto de las lesiones como a hacer periódicamente ecografías para ver cómo está, digamos, ese nódulo, esa fístula por dentro. Vale, mira, a medida que nos estás contando cosas, creo que todos somos súper conscientes de la importancia de un diagnóstico precoz, ¿no? Y ahí entra un poco el papel de la farmacia comunitaria. ¿Cómo podemos ayudar a detectar esta hidradenitis supurativa y qué señales debería reconocer un farmacéutico para sospechar que un paciente tiene esta patología y saber derivarlo al médico? Pues a ver, lo primero, conocer la enfermedad. Así que vamos a poner, además que luego también lo contaremos, diferentes medios para que tengamos esas herramientas para conocer la enfermedad. Luego, por otro lado, sabemos que estamos a pie de calle, entonces también es importante formar a nuestros equipos, formar a nosotros, pero también hablar de esto a nuestros equipos. Muy importante esto, porque a veces solo se forma el farmacéutico, tiene que formar un farmacéutico de la farmacia, no todo el equipo de la farmacia tiene que estar formado. Entonces digamos que ahora tenemos que ir un poco todos en el mismo barco y si solo está formado uno, como dices, y los otros no, tampoco vamos a hacer nada, porque las recetas muchas veces pasan por todos. Entonces, la formación por un lado. Y luego, digamos que el clic que nos tiene que hacer indagar más y ya, digamos, preguntar al paciente,
si ese paciente pues, ha venido varias veces con recetas, como hemos dicho antes, de clindamicina y corticoides. Si nos cuenta pues, que le salen de 2 a más bultos cada 6 meses. También lo mismo, muchas veces a lo mejor no viene el propio paciente, vienen los familiares. Y evaluarlo, y intentar también tener ese punto psicológico de que nos lo quieran, porque claro, enseñar. Porque viendo las cosas, uno también va a poderse hacer más idea y desde luego ante la duda, creo que lo que hay que hacer es derivar. Estamos hablando de que nuestra responsabilidad es intentar que estos pacientes no pasen ese ¿no? Afrontarlo antes de que estén en estadios más graves como en la escala IA3. Vale. Vamos a ver. Ahora, una vez, imagínate que nosotros ya tenemos un paciente, lo hemos detectado, lo enviamos al médico, el médico pues lo diagnostica de hidradenitis supurativa. A ver, ¿qué rol tiene el farmacéutico en la optimización del tratamiento? Pues nuestra esencia pura. Es decir, por un lado, aparte de asesorar y acompañar, somos los farmacéuticos, somos los especialistas en el medicamento y conocemos el medicamento. Y entonces, como conocemos el medicamento, conocemos las reacciones adversas de los medicamentos y, por otro lado, las interacciones que pueda haber. Y desde aquí se pueden hacer muchísimas recomendaciones. Hemos hablado que uno de los medicamentos que se recomienda al principio son las tetraciclinas. Como sabemos, las tetraciclinas tienen el problema de que hacen un quelato, un queloide un quelato con la leche, con el calcio y no absorben bien. Pues para empezar recomendándole a ese paciente que no se junte la medicación con el lácteo, porque entonces no le va a hacer el efecto deseado. O también sabemos que pueden causar las tetraciclinas, pues a veces, sobre todo la doxiciclina, molestias en el estómago. ¿Qué hace una persona cuando tiene molestia en el estómago? Tomarse un omeprazol. Y el omeprazol no es para esto. Entonces, si nos viene con esas, pues sobre todo decirle que cualquier problema que tenga tiene que consultarnos, aunque lo vea que es un problema que él crea que tiene asumido, y hacerle pues, recomendaciones. Lo mismo con las tetraciclinas, pues no tomártelas antes de irte a dormir, tomártelas 2 horas antes, no tumbarte. Bueno, pues conocer bien los medicamentos que se recomiendan para poder recomendar y asesorar bien al paciente y sobre todo animarlo a que no abandone, que ese es el mayor problema, el tratamiento, porque estas enfermedades que son tan largas, también el problema que hay es que la gente se cansa. La falta de adherencia. La falta de adherencia. Y entonces yo creo que aquí, si tú haces comprender que tienen diferentes, que si no les funciona este tratamiento, tienen este otro tratamiento, que no lo tienen que abandonar, pues el farmacéutico también aquí no tiene un papel muy importante. Y luego, 2 cosas que hemos dicho antes al principio, que también son muy importantes en la enfermedad, es el tabaco y el control del peso. Y aquí, desde luego, tenemos programas de deshabituación tabáquica, podemos aconsejar, asesorar y hasta en oficinas, en farmacias comunitarias hay asesoramiento especializado y experto del tema del control de peso. Entonces, sinceramente creo que podemos ejercer una labor muy importante en los pacientes. Vale, y más allá de esta derivación al médico y de este seguimiento farmacoterapéutico, ¿qué tipo de recomendaciones puede ofrecer el farmacéutico comunitario en cuanto a tratamiento no farmacológico? Vale, pues reducir el peso es importante, aparte del tema de la alimentación. Llevar, por ejemplo, las ropas ajustadas. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la fricción y a que se acumulen, roce más, se activa esa inflamación y moleste más. Por otro lado, también el tema que hemos dicho de dejar de fumar o disminuir. O sea, hay gente que a lo mejor no sabe, bueno, pues intentar disminuir el número de cigarrillos. El control cardiovascular, reducir el estrés, que bueno... Sí, esto es algo que siempre lo comentamos, pero parece como reducir el estrés. Ya a veces es como imposible, ¿no? Es verdad que a veces se puede ayudar a reducir, pero es como, yo a veces lo veo como una cosa muy complicada. Yo también, por eso cuando le estaba diciendo te he sonreído, porque todos querríamos reducir el estrés, pero lo que a lo mejor se le puede decir es, pues además si deja de fumar va a tener estrés, pero aquí también sabemos que hay medicación actualmente que está financiada por la Seguridad Social que puede ayudarte a dejar de fumar, también tenemos productos en la farmacia que van a ayudar a dejar de fumar. Entonces, en reducir el estrés,
irte a pasear, que también va muy bien, para intentar reducir el estrés. Bueno, hay que reducir el estrés porque el estrés es malo, pero sí, es, digamos, yo creo que de las que he contado, junto con la de dejar de fumar, de las más complicadas. Y luego, por otro lado, también que está, la gente no lo piensa, el tema de la depilación. La depilación láser es la que se recomienda, porque claro, la depilación con cera o con cuchilla va a exacerbar la enfermedad. Entonces, esta también sería otra recomendaciones que deberíamos de hacer a estos pacientes. Vale, y si hablamos ahora de productos cosméticos, ¿qué recomendaciones específicas tenemos que dar sobre la higiene o la hidratación de estos pacientes? Porque me imagino que estos pacientes, en el momento que me huele mal, a lo mejor como que se lavan demasiado, o a lo mejor utilizan, yo pienso, si oliera muy mal, a lo mejor utilizaría un jabón más agresivo para quitar ese olor, o a lo mejor no me pondría un hidratante para que no se engrase más la zona, o me dé esa sensación de que se va como a ir a peor, ¿no? Bueno, pues la rutina dermosaludable es muy importante, porque lo que tenemos que hacer es, por un lado, fortalecer esa función barrera de la piel. Entonces, para que la piel esté sana, debemos llevar una higiene adecuada, que la higiene hay que utilizar, que yo creo que siempre insistimos mucho, jabones Sindet, porque son jabones que limpian bien la suciedad sin cargarse la barrera cutánea, y lo que hacen es realmente se adaptan, digamos, al pH de la piel. Entonces, es un buen limpiador, limpian bien, pero conservando esa función barrera. La utilización de jabones, bueno, o en general de perfumantes. El tema del mundo del perfume es tremendo, y además contra más espuma saca y más perfume lleva, normalmente a la gente más le gusta. Y además que si te huele mal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perfumar? Muy bien, pues ahí estamos. Aquí ya se nos mezclan dos. Entonces, los perfumantes son irritantes de la piel. Entonces hay que intentar hacerles comprender que no es cuestión de intentar enmascarar el dolor, sino que van a hacer es exacerbar esas lesiones. Claro, porque yo voy a buscar un jabón que haga espuma, que me limpie bien y que encima haga mucho olor a fruta tropical para no oler mal, ¿no? Pues aquí ya, pues entonces eso es lo que debemos, sobre todo, hacérselo comprender. Yo creo que a cualquier paciente tú lo explicas y la gente lo comprende. Sí, lo pero comprende, pero a priori dirías, claro, que me limpie bien, y lo que tú dices, que huela mucho a lo que sea. Y luego, por ejemplo, también los baños, se recomienda mejor ducha frente al baño para no reblandecer la piel. Entonces, duchas, pero máximas de 10 minutos. Y eso, todas esas cosas luego de saunas, baños calientes, todo eso va muy, muy mal para la piel. Y también ahora en las despedidas de solteros, pues la gente se va a spas, pues habría que intentarle decir, pues que claro, que intente estar lo menos posible en esos ambientes, porque va a terminar, por ejemplo, irritándoles la piel. Encontramos luego activos cosméticos como, por ejemplo, el bisabolol, la rosa mosqueta, la centella asiática, que tienen acción regenerativa, y también va a ayudarnos un poco a calmar, digamos, la piel. Y a nivel de hidratación, lo que tú decías, ¿no? Que al principio podemos pensar que es como muy pringoso, pero claro, la piel, para que esté sana, necesita estar hidratada. Entonces, actualmente hay cremas hidratantes en la farmacia, que además también llevan un poco de anestésico a veces, que nos va a ayudar a calmar esa piel que tiene muchísimo prurito. Y tienen que tener, por supuesto, 3 cosas, digamos, en la base de la formulación, que por un lado serían sustancias filmógenas, para que nos ayuden a retener bien el agua dentro y que este agua no se evapore, como por ejemplo pueden ser el escualeno o las siliconas volátiles. Luego, dermolípidos, que se asemejan bastante a los lípidos de membrana. Recordemos que la piel tiene una estructura lipídica, que lo que hace es mantener, digamos, esa hidratación dentro de la piel, ¿no? Pues estos dermolípidos se asemejan a esos lípidos de membrana y van a ayudar a que la piel se mantenga íntegra, como pueden ser, pues, por ejemplo, los fosfolípidos, las ceramidas o los ácidos grasos esenciales. Luego también la función de la vitamina E tiene una doble función curiosa, que por un lado nos sirve como autoconservante para los cosméticos, pero luego por otro lado evita la degradación de los lípidos. Entonces, es también un activo que puede ser muy interesante a la hora de valorar en una formulación de un cosmético, o a la hora de valorarlo para una recomendación.
Y como humectantes pues tenemos el ácido hialurónico, la glicerina, que también tiene una función, digamos, curiosa, porque la glicerina tiene una doble función. Por un lado hidrata, porque es su función, pero por otro lado inhibe el paso de los lípidos, de cuando la piel se deshidrata pasan de forma líquida a cristal. Entonces en esos canalículos que se hacen, la piel evapora agua. Pues la glicerina tiene la particularidad o la propiedad de que inhibe este paso de fase líquida a cristal. Entonces también es un activo pues bastante interesante. Y luego, activos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener cuidado, que yo creo que nuestra base farmacéutica es el tema de las concentraciones. Es decir, Paracelso decía que la dosis hace el veneno y aquí hay que tener cuidado, sobre todo, más que por nosotros, a lo mejor porque lo que detecta la gente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la urea, que es un activo también que se ha puesto ahora muy de moda. Pues la urea, para que dé una acción hidratante, tiene que estar por debajo del 7%. En concentraciones más altas, pues puede llegar a ser, como bien sabemos, se utiliza para quitar callos en los pies, sí, una acción muy queratilítico y va a terminar irritando. Entonces, esto que nosotros vemos a lo mejor tan básico es lo que también debemos un poco a veces ayudar en transmitirlo cuando estamos hablando con el paciente y te diga, ¿se echa crema hidratante? Y te dice, sí. ¿Cuál? Claro, porque, a ver, si tú no tienes este conocimiento, que la gran mayoría de gente no tiene por qué tenerlo, de la urea, tú puedes pensar, bueno, me recetaron o me recomendaron una crema de urea al 5%, hay una al 20% o al 40%. Pues contra mejor, más mejor. Mejor, ¿no? Pues ya está. Me he cogido la que más hidrata, la del 40%, y estamos haciendo un efecto totalmente contrario al que realmente queremos, ¿no? Muy por eso hay que preguntar. Y a veces, aunque parece que seamos, mi hija diría, chismosos, pero el farmacéutico, o sea, vamos a sacar, además tenemos... A veces conocemos a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que también tenemos esa confianza para poder preguntar sin que se sientan ofendidos. Yo, cuando hacemos seguimiento, o el servicio, digamos, de profesional de actuación dermofarmacéutica, a los pacientes les digo que me traigan sus productos cosméticos para ver qué están utilizando. Porque a veces una crema, pero... Claro, no tienen por qué ellos saber qué composición tiene o qué productos están utilizando. Una crema que hidrata o un no sé qué. O hasta que se lo estén bien. Con lo cual, basta que es importante ver... Yo tuve un caso va un poco a colación, pero el tema de que no podemos dar por básico de una chica que era china, que se había dado un producto en la cara y llevaba como una alergia brutal, la tuvimos que mandar urgencias. Luego volvió la chica a los cabos de días a darnos las gracias. Y ya indagando más nos dimos cuenta que el problema es que se le habían dado unas muestras en un sitio y ponía gel, pero era gel de limpieza, no gel hidratante, y se lo había dejado toda la noche. ¡Ostras! Entonces, hay que preguntar. Bien, bien. A ver, ahora un tema, a ver si me puede resolver. He oído en algunos sitios y he leído que se desaconseja el uso de desodorantes en pacientes con hidradenitis supurativa. Y esto, no sé si es cierto que agrava la patología o es un bulo, porque claro, si yo tuviera hidradenitis supurativa, me oliera mal, a lo mejor me echaría mucho desodorante, como hemos dicho antes, el jabón que huele a frutas del bosque, más bien de desodorante para no oler. Pues aquí no hay un consenso al respecto. Encontramos algunos que lo aconsejan, algunas bibliografías, otras lo desaconsejan, y aquí ya que sería más el paciente, ver si le va bien o mal. Desde luego, lo que tienen que evitar sí o sí, que eso sería para todos en norma general, es perfumantes, como os he dicho antes, y el alcohol, porque esto lo que va a hacer es irritar. Entonces, pueden utilizar desodorante, pues si encuentran alguno que le va bien, pues en teoría no estaría desaconsejado. Si ven que le va mal, pues a veces hasta irse a la misma formulación pero de otra marca. Ya sabemos que los cosméticos lo que ponen a veces no más fuera es publicidad y luego dentro pues algunos se pueden ir aunque lleven lo mismo, porque luego los excipientes que llevan no es lo mismo. Vale, perfecto. Y otro que no sé, también si es un mito, antes lo has comentado un poco, pero lo repetimos, que es sobre la depilación, ¿no? Dicen, no se pueden depilar la gente que tiene hidradenitis supurativa. Pues sí que se pueden depilar, de hecho se recomienda, pero tiene que ser con láser. Vale, o sea, no se pueden depilar con cera y con cuchilla, no se puede depilar pero claro, si manual. No hay pelo, también habrá menos inflamación, entonces sí que es verdad que es una buena solución, pero tiene que ser, o sea, va a ayudar, pero tiene que ser con láser. Vale, pues es importante tener esta recomendación y hacer esa derivación a que se depile así. Yo creo que hemos hecho un repaso muy importante de la patología. Nos has dado muchos tips, además, así como para poder detectarla, y creo que a todos nuestros clientes
le van muy bien. Y yo creo que muchos de ellos se habrán sorprendido con toda esta información, porque como no es una patología súper conocida, de la que no hablamos, en muchas ocasiones no hablamos de ella, pero háblame un poco de qué materiales o recursos tienen a disposición los farmacéuticos, pues tanto para formarse y como para trabajar desde la farmacia comunitaria en relación a esta patología. Pues mira, hemos elaborado 2 infografías, una para pacientes y otra para farmacéuticos, que recoge de una manera bastante resumida y fácil tanto tratamientos como detección, como derivación y como hábitos saludables para los pacientes como para cosas que podemos recomendar. Pero yo primero me iría a lo que voy a decir ahora, que es la guía. Hemos hecho una guía muy completa, muy pensada para farmacéuticos comunitarios. Está hecho por farmacéuticos comunitarios, quiero decir que estamos en el día a día de la farmacia, con también una persona del CIM de Zaragoza, y nuestro objetivo ha sido dar herramientas para poder ayudar realmente a los pacientes. Hay un tema además muy interesante que no lo hemos abordado aquí porque no podemos abordar todo, pero es el tema, por ejemplo, de los materiales de curas. Como estas lesiones cicatrizan, hay un apartado especial sobre el tema de las curas, las gasas, cuál se recomiendan, porque más es una cosa que todos los días trabajamos con ellas, pero no estamos a lo mejor excesivamente especializados. Entonces recomiendo la guía porque creo que se enfoca mucho para farmacéuticos, nos va a ayudar muchísimo a poder conocer bien la enfermedad y luego un poco pues para irlo recordando y de tener de uso fácil en la farmacia, pues estas 2 infografías. Estas guías se han hecho desde el Consejo General de Colegios y Sociedades de Farmacéuticos, las podéis encontrar en la página de farmacéuticos sin tener que registraros en la parte de la vocalidad de dermofarmacia. También las tienen todos vuestros colegios de farmacéuticos y posiblemente os las hayan hecho llegar, las podáis tener, lo que a veces es verdad que recibimos tantos emails o tantos enlaces que nos saturamos y ya no sabemos lo que tenemos, pero si queréis tener tanto la guía como las 2 infografías, como os repito, están en la página web de farmacéuticos, en el área de vocalidad de dermofarmacia, en el área de campañas, y ahí os lo podéis descargar, y si no, lo pedís a vuestros colegios de farmacéuticos y os lo enviarán. Bueno, y también tenemos, que ahora me estaba acordando, 2 microvídeos que están colgados en YouTube, en Tu Farmacéutico Informa, donde también se dan pequeños tips de esta enfermedad. Así que, desde luego, material para estar formados, creo que en estos momentos sí que podemos decir que lo tenemos en nuestras manos. Fantástico. Virginia, muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Hoy hemos aprendido mucho sobre la hidradenitis supurativa, una enfermedad que claramente requiere mayor visibilidad y un enfoque totalmente integral para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen, y estoy seguro de que muchos farmacéuticos ahora se sentirán más preparados para detectar esta enfermedad y brindar apoyo a sus pacientes, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. Y nada, yo querría dar desde aquí gracias al doctor Marrón, gracias a Eduardo Perales, que es miembro del Centro de Información del Medicamento de Zaragoza, que ha estado siempre también en este proyecto de la guía y de la información, al Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza por ayudarnos a poder llegar hasta el día de hoy, y por supuesto al Consejo por acogernos e involucrarse en una cosa pues que es pura esencia farmacéutica, pero necesitamos darle visibilidad, y desde luego el Consejo nos está ayudando muchísimo. Muchísimas gracias, Virginia. Antes de terminar, un apunte, porque es que no nos da tiempo a hablar más, nos hemos pasado muchísimo de tiempo, porque así es como es muy interesante, pero porque muchas veces hablamos de asociaciones de pacientes, muchas veces hablamos de derivar también, ya no solo cuando ya sabemos que esta persona tiene la patología y está diagnosticada, pues de derivarles a las asociaciones de pacientes para que les acompañen. Muchas veces hablamos, cuando hablamos del paciente oncológico, yo me acuerdo que tú hablabas mucho de buscar ese apoyo que también pueden dar. ¿Qué hay en hidradenitis supurativa? Pues en hidradenitis supurativa hay una asociación de pacientes que está fundado por una paciente, y la verdad es que lo que hacen es dar un apoyo integral a los pacientes, desde guías, información, ayuda. Esta asociación se llama Ascendi, y la verdad es que hacen un trabajo encomiable por la enfermedad, porque se conozca y por ayudar a los pacientes. Muy bien, nos tenemos que ir acordando siempre de las asociaciones de pacientes que también se incluyen en este grupo multifactorial
junto a los profesionales sanitarios para llevar a buen término, ¿no?, la ayuda a los pacientes, ¿no? Bueno, nos despedimos dándole las gracias a Virginia Barrau por el tiempo que nos ha dedicado y esperando que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharnos.